Hoy vamos a hablar sobre el ladrón y el pastor. Vamos a hablar sobre cuando aparece en la Biblia el ladrón y cuando aparece en la Biblia el pastor. Vamos a ir rápidamente a nuestro primer versículo del día. Gracias, Carlos. Vamos a empezar rápidamente con Juan capítulo 10, versos 1 y 2. Jesús dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces aquí vamos a empezar con la prédica de hoy. Primeramente, Jesús se presenta como la puerta. Y antes de decirles que Jesús es su pastor, como se pueden imaginar, primero quiero decirles que Jesús es la puerta. Y como dice Jesús, el que no entre por la puerta, ese es el ladrón. Ya vamos a ver quién es el ladrón. Primero enfoquémonos en la puerta. La puerta es la entrada de acceso hacia un lugar. La puerta te da el inicio hacia otra estación, por ejemplo, hacia otro sitio. En este caso de Jesús, ¿hacia dónde nos puede llevar Él? ¿Cuál es el mejor lugar en el que podemos estar en Él? Pues precisamente esa es la salvación, una nueva vida en Él. Vamos a recordar unas palabras muy reconocidas de Jesús en el mismo libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Cómo es que dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos aquí algo asombroso, muy rápidamente. No solamente que Jesús es la puerta, sino es el camino. El camino a la salvación. La puerta también a ella. ¿Por qué? Porque solamente es por Él que podemos entrar hacia el Padre. Una vez más, Él es la puerta hacia el Padre. Él es la puerta y el camino hacia nuestro Dios. Y si no es por Jesús, no podemos ir a Él. No podemos ir al Padre si no fuera por Jesús. También podemos ver estas declaraciones, las diferentes cartas. Vamos a verlo cómo se lo escribe el apóstol Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces vemos que Jesús es la puerta de la salvación y que Él ha mediado entre los hombres y entre Dios. Recordemos cuál es la historia que nos quiere narrar la palabra de Dios desde el inicio hasta el final, de Génesis de Apocalipsis, que el hombre se separó de Dios, que el hombre ha desobedecido a Dios, y ahora lo que antes estaba unido, ahora estaba roto. Ya no podemos tener acceso ante el Padre, pero con Jesús, ahí fue la puerta, ahí llegó el camino. También podemos decir que llegó el puente hacia la salvación. Aquí también para entender que Jesús debería ser o es el todo en nuestra vida. Vemos rápidamente que Jesús es la puerta, el puente y el camino hacia Dios y la salvación que en Él está. Ante todo esto, ante estas declaraciones que nos da la palabra, surgen unas cuantas preguntas. Jesús es el camino, la puerta, el puente hacia la salvación. Y la pregunta es, ¿verdaderamente estamos dejando que Él obre? ¿Estamos caminando por ese camino? ¿Estamos caminando por el camino perfecto de Dios? Porque así lo dice en diferentes salmos, que el camino de Dios es perfecto. Quiero que vayamos
Apocalipsis 3:20. Eso lo leyó mi padre, mi pastor, el domingo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno no oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una vez más, estamos permitiendo a Dios que Él entre en nuestra vida, porque Él es el camino hacia la salvación. Pero le estamos dejando abrir la puerta a nuestra vida, porque si no, puede venir un ladrón a estorbar lo que Jesús quiere hacer en nosotros. Entonces aquí el panorama es claro. Jesús es la puerta y el puente, el camino, el mediador entre Dios y los hombres. Lo que antes estaba roto, ahora se une gracias a Él. Como le dijo Pablo a Timoteo, Él es el mediador. Jesucristo, hombre, mediador entre los hombres y entre Dios. Ahora nosotros debemos abrirle la puerta a Él, aceptar y que nos dirija bajo su voluntad. Amén. Ser guiados por Él. Esa es ahora lo que necesitamos. Porque nosotros ya obtenemos la salvación, nosotros ya estamos salvos. Pero ahora es que el Señor nos guíe en el caminar. Que el Señor nos guíe en nuestra vida. Que el Señor nos alumbre nuestro camino y nos ilumine. Amén. Amén. Vamos a volver a Juan capítulo 10. Porque Jesús vuelve a reforzar que Él es la puerta. Pero vamos a leer, ya leímos el 1 y el 2. Vamos a leer de los versículos 7 al 10. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia. Una vez más Jesús le recuerda a todos los oyentes, a todos sus discípulos, Él es la puerta hacia la salvación. Y en Él tenemos una nueva vida en abundancia. Pero Jesús dice algo más. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Un versículo que muchas veces se relaciona al ladrón con el diablo, con el Satanás. Pero Jesús, y aunque aquí debo aclarar que el diablo puede hurtar, puede matar y destruir, también lo puede hacer, Jesús no está refiriéndose al diablo, está refiriendo a los escribas y fariseos, y en general, para nuestras vidas, a cualquier persona que se quiera entrar por la ventana, que quiera inventar o crear otro falso evangelio. Vamos a recapitularlo. Jesús es el camino, el puente, el mediador, la puerta hacia la salvación. Pero todo aquel que no entre se convierte en un ladrón. ¿Por qué digo que los ladrones, en este caso Jesús está refiriendo a los fariseos? Bueno, primeramente les invito a leer el pasaje completo desde Juan, capítulo 9, en sus casas. Pero resulta que Jesús acabó de sanar a un ciego. Y los fariseos le preguntaron al ciego que cómo es posible que hubiera sanado en el día del sábado, el día de reposo para ellos. ¿Cómo era posible? Y es ahí, después de tanta investigación, los fariseos encuentran a Jesús. Empiezan a entablar. Ya en versículos anteriores Jesús les dice a los fariseos que estaban ciegos
que no podían ver, que no podían discernir, porque tenían la letra, el conocimiento de la ley, pero no podían entender que Jesús era a quien anunciaban los antiguos profetas, que ellos tanto decían hablar, o decían practicar la enseñanza de los profetas antiguos. Entonces, después de decirles a ellos que son ciegos, empieza con la palabra de Belín, vimos al principio, que yo soy la puerta al abrir las ovejas. El que no entre por la puerta es un ladrón y un salteador. Ahí estaban hablando los fariseos, los estaba confrontando. Ve que el ladrón ya estaba antes del versículo 10, no es precisamente el diablo, que también, repito, el diablo también puede hurtar, matar y destruir, pero ahí estaba refiriendo a los fariseos. Y después más adelante, creo que veamos otra vez el versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Tantas personas se han autoproclamado ser el Mesías, pero Jesús es el único que pudo cumplir las palabras que están escritas en este libro. Amén. Jesús fue el único. Por eso es que el ladrón no solamente es el diablo, no solo es Satanás. El ladrón es toda persona que nos quiera desviar de él. En los tiempos de Jesús serían los fariseos. En nuestros tiempos tenemos acá en la mano muchos salteadores, muchos ladrones, muchas personas que nos quieren desviar el camino. Desde, por ejemplo, las redes sociales, en conversaciones que parecen normales, como en el trabajo, pero si no estamos firmes en Jesús, en las palabras, si no andamos por el camino perfecto del Señor, nos podemos desviar. Puede venir ese ladrón a apartarnos del camino. Pues necesitamos que el Señor nos guíe en todo momento. ¿Cuál es la alternativa a no seguir los caminos de los ladrones? Repito, el camino perfecto del Señor. Porque Jesús nos ofrece una vida en abundancia. Muchas personas se concentran en que el ladrón viene a matar, y destruir. Pero algunas veces nos enfocamos en la segunda parte del versículo. Yo he venido, dijo Jesús, yo he venido a que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Entonces ya no se trata de enfocarnos en el diablo o enfocarnos en los que nos quieren distraer de Jesús, sino tener claro que en Jesús, que precisamente en Él tenemos vida de una manera abundante. Ahora tenemos que definir cuál es la vida en abundante que Jesús tenemos. Para eso tenemos que ir a la carta de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿Cuál es la vida en abundancia que prometió Jesús? Pues veámoslo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que por gracia estoy salvo. Ahí podemos ver la salvación en Dios, número 1. Entonces, primeramente, ¿cuál es la vida en abundancia que Jesús nos da? Primeramente es la salvación, una vida en salvación, quiero decir, una vida donde Dios nos dirija por su misericordia. En ese capítulo, Efesios 2, nos deja muy claro que la salvación no es por obra, para que nadie se lo diga. También agrega Pablo más adelante, pero solamente fue por la gracia de Dios, la misma gracia de Dios que fue encarnada en Jesucristo. Eso es lo que creo que hoy tenemos que entender, que Jesucristo es el todo en nuestras vidas. Ya no solamente digo que Él es el camino, sino que Él es la gracia, Él es nuestra salvación, Él es el todo de nuestras vidas. En Él también estamos completos. Revisemos otro pasaje de otra carta, Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y buenas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
como los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí es donde decimos que en Cristo estamos completos. No dicen amén. Amén. En Cristo estamos completos. Ahora, surge otra duda. Yo quiero que realmente la palabra llega al corazón. No solamente leer varios pasajes, realmente entender lo que la palabra dice. En Cristo estamos completos. Quiero retomar otro tema que habló mi padre el domingo. Es que los colosenses se habían desviado, por lo menos estaban siendo engañados por los ladrones, por filosofías huecas, como acabamos de leer. Esas filosofías huecas son los ladrones. Para los judíos en el tiempo de Jesús eran los fariseos los ladrones, para los colosenses era todo aquel que patrocinaba estas filosofías huecas. Luego Pablo le recuerda algo, le notifica una cosa, una noticia, la cual no estaban enterados, que en Cristo estaban completos. Pero hay una duda, los colosenses ya estaban completos antes de que el apóstol Pablo escribiera la carta. ¿Por qué entonces vivían o estaban siendo engañados por filosofías huecas? Mucha atención acá porque de hecho nos puede pasar. Porque la teoría, la palabra de Dios, dice que estamos completos en Él. Pero ¿por qué algunas veces no vivimos conforme a esa realidad? Porque algunas veces no dejamos ser guiados por Él. Algunas veces no dejamos que la medida de Cristo, como también dice la palabra, no hacemos que la medida de Cristo suba. Algunas veces desmaya esa medida. Por eso no debemos desmayar precisamente. No nos debemos apagar, debemos seguir creciendo y aumentando en Él. Que ya no solamente sea la teoría, que Cristo seamos completos, sigamos la Biblia y después en nuestra vida diaria se nos olvida lo que leímos, sino que nuestra vida sea conforme a lo que leíamos. Creo que se imaginen eso. Un espejo. Ustedes están frente al espejo. Pero ¿qué pasa después que se nos olvida cómo estamos? Por eso tenemos que revisarnos completamente en el espejo, porque algunas veces en el transcurso del día a día podemos enflaquecer. Es por eso que tenemos que ir constantemente a la palabra. Constantemente nos miramos en el espejo para ver si nuestro atuendo está en el correcto. Constantemente también debemos ir a la palabra para verificar si nosotros estamos por el camino perfecto de Dios. Otro ejemplo con el espejo. Una persona le puedes preguntar si el atuendo que tengo esté correcto. Esa persona te puede decir que sí, aún sabiendo que en realidad está mal. Esa persona te puede mentir, porque los ladrones, vamos a ver, los ladrones te mienten, los ladrones te engañan, los ladrones precisamente te roban, por eso que son ladrones. Pero si nosotros, en vez de preguntárselo a los ladrones, vamos a un espejo, vamos a verificar la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de nuestro error, podemos darnos cuenta de que estamos vestidos de la gracia de Dios, de su misericordia, y si realmente podemos reflejar y vivir nuestra vida de que estamos completos en Cristo. ¿Aclarado? El tema del ladrón. Sabemos quién es el ladrón. Cualquier persona que nos aparte de Cristo, esperando que no haya nadie que nos aparte de Él. Vamos a hablar sobre el buen pastor. Juan, capítulo 10, versículo 11. Después de Jesús decir que el ladrón viene para matar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida en abundancia, dice Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Primeramente,
¿Por qué Jesús da el ejemplo del pastor? Porque para ellos, los oyentes del momento, eran conocidos esa figura. Venía de un salmo conocido, el Salmo 23. Vamos a leerlo. Vamos a leer el Salmo 23. Salmo 23, vamos a leer por hoy los versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera, conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me paseará. Otra vez. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? En estas palabras, cuando dice yo soy el buen pastor, estaba diciendo, ¿se acuerda cuando David escribió que Jehová era su pastor? Pues yo soy ese pastor que se pelea a David. Él está dándose a conocer. Ya había explicado la puerta, ya había explicado los ladrones, ya había explicado que el ejemplo que Jesús está utilizando era un redil de ovejas, pero todo redil tiene un pastor. ¿Quién era entonces el pastor de ese redil de ovejas? Pues era el mismo, era Jesús, era la puerta, era el camino. También era el pastor de las ovejas, que las cuidaba, que las alimentaba, que las presentaba. Ahora ya nada nos falta. Ahora todo lo contrario, sino que Jesús nos guía bajo esos verdes pastos, bajo a esas aguas de reposo. Porque de hecho, como también Jesús se revela, por ejemplo, la mujer samaritana, dice que yo soy fuente inagotable de vida, que Él es el agua viva. Aquí es donde podemos deslumbrar cuán grande es nuestro Señor Jesús, cuán maravilloso es nuestro Dios. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Después de Jesús dice eso. Él murió por nosotros y resucitó. Veamos cómo se lo enseñaron a Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 a 4. Un versículo muy usado para la cena del Señor algunas veces. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Un pastor, o buen pastor, está dispuesto a morir por sus ovejas. Jesús estuvo dispuesto a morir por sus ovejas, a morir por su redil. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el redil de Jesús? El redil es la iglesia. Amén. El redil somos nosotros. Amén. El redil es el que murió por nosotros. Porque así está escrito, lo dijo Pablo. Así se lo enseñaron a él y así se lo está transmitiendo a los corintios. Resucitó, Jesús murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Repito, Jesús murió, fue sepultado y resucitó conforme a lo que ya está establecido para cumplir la voluntad del Padre, para que sea un ejemplo. Acabe de decir, hay que vivir lo que nosotros decimos en teoría. Lo mismo dijo, y el ejemplo fue Jesús. Dijo Jesús, una vez más lo repito, yo soy un buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y fue el mismo Jesús como ejemplo, como quien vive sus propias palabras. Jesús murió por las ovejas, por ese redil, por nosotros, por su iglesia, para nosotros estar aquí, para que hoy podamos entender, porque podemos testificar al mundo también lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que Jesús murió por nosotros, que antes, vuelvo al principio, cuando estábamos separados de Él, cuando nos separamos de Él, estábamos muertos en sus pecados y delitos.
pero la sangre de Jesús, por su muerte, nos trajo redención. Cuando Él murió, ahí fue definitivamente donde fue evidente que Él era la puerta, el camino, el puente, el mediador hacia la salvación. Fue ahí donde se consumó todo. Donde si algo no quedaba claro, en la cruz es donde quedó definitivamente claro. Fue ahí donde Jesús entregó su vida y dio todo por nosotros. Repito, para que hoy estemos aquí, por su gracia, por su amor y por su misericordia. Amén. Vamos a Juan de nuevo. Ya hemos visto que Jesús es la puerta, que el que no entra por la puerta es un ladrón, o sea que todo aquel que no entra por la puerta, que todo aquel que nos distraiga de Jesús es un ladrón, que Jesús ahora es el buen pastor que dio su vida por nosotros. Ahora leamos Juan, el versículo 14 de Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hay por qué repetir lo que dijo antes de que el buen pastor pone la vida por sus ovejas. Pero aquí voy a concentrarme lo que dice al principio, en esos dos versículos. El buen pastor conoce sus ovejas. Quisiera que coloquemos un video. El pastor conoce a sus ovejas. No, está en el computador. Vamos a ver si es verdad que en la vida real, si las ovejas conocen al pastor. Entonces ahí donde llegan, podemos ver otras personas estaban gritando, pero las ovejas no hacían caso. Cuando llegó el pastor, hay que les acercaron a él, porque el pastor le iba a dejar comida. Las ovejas conocen al pastor, es lo mismo. Jesús no se sacaba nada debajo de la manga. Jesús, cuando daba los ejemplos, eran ejemplos que ellos mismos podían verificar. Ellos mismos muchas veces se dan cuenta, también lo experimentaban, lo podían notar. Ahora aquí hay una duda. Ya Jesús murió por nosotros. Ya Jesús probó que es el buen pastor. Nosotros conocemos un buen pastor. Nosotros estamos en el medio de las ovejas de Jesús. Nosotros conocemos la voz del Padre. Repito, las ovejas conocen al pastor. Nosotros conocemos a Jesús, el buen pastor. Veamos Efesios, vamos a Efesios, pero esta vez capítulo 3, versículos 18-19. El apóstol Pablo por los Efesios por el siguiente propósito: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. ¿Realmente conocemos ese amor?
Dijimos amén, pero realmente de verdad, ¿sí? Las ovejas conocen la voz de su pastor. Realmente nosotros conocemos a Cristo. Realmente podemos entender cuán amor tan grande se derramó en nuestros corazones. No solamente el amor, sino la misericordia, porque todavía estamos aquí. La gracia, que es el mismo Jesús, que se encarnó para nuestra salvación. Realmente podemos entender la obra de Jesucristo. No solamente es decir, como vimos, que Jesucristo murió, resucitó, conforme a la Escritura, pero que realmente poder entender el dolor de Jesús, porque el proceso de la cruz fue muy doloroso, y lo hizo por ti, y lo hizo por mí, lo hizo por nuestra redención, lo hizo por el perdón de pecados. Ahora, nuestro deber, nuestra responsabilidad, que nosotros podamos oír las palabras de un pastor. Nosotros primeramente podamos entender la guía, y no ser rebeldes, sino realmente obedecer. Amén. Quiero que leamos un proverbio, capítulo 1, versículo 10. Dice de la siguiente manera: Hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no te dejes llevar por ellos. Si los pecadores quisieran engañarte, no te dejes llevar por ellos. O si los ladrones si quisieran engañarte, no te dejes llevar por ellos. Darles la espalda. Esta devoción dice así: es estar dispuesto a conocer la voz de Dios, ignorando las voces del mundo, ignorando las voces de los ladrones, los asaltadores, que quieren que desbloqueemos la pista de Jesús. Tratan de poder realmente escucharlo a Él, de poder conocer lo que está escrito en su palabra, porque también en la palabra ahí podemos ver a Dios hablándonos a través de cada escritura, que toda la escritura apunta a Él. Toda la escritura en su totalidad, no existe un libro, un versículo que no hable de Dios, por lo menos no apunte a Él, sino que Él debe ser el centro de nuestra vida. Podamos oír, podamos conocer y practicar lo que Él nos ha encomendado hacer. Es dejar que Dios nos guíe. Cuando, por ejemplo, hay un apagón en la noche, imagina un apagón en la noche, todo está oscuro, así que debes encender una linterna, una lámpara, para poder ver. La noche puede ser larga porque no hay luz, pero no es luz eléctrica, pero si esa luz que encendiste, esa lámpara está encendida, ella te puede guiar, que no te pase algo en las noches oscuras. Lo mismo pasa con Dios. Él nos guía bajo el camino perfecto. Los otros caminos son de oscuridad, los otros caminos son de maldad, pero el camino de Dios es el camino de la luz, porque Él es nuestra luz. Amén. Y Él nos guía. Vamos a leerlo. Salmos 119, 105. Un versículo famoso. Lámpara es a mis pies tu palabra, y en medio de mi camino. Por el ejemplo que acaba de mencionar el apagón de la lámpara. Puede ocurrir un apagón, necesitamos una luz, una lámpara, para que nos guíe. Por Jesús, como la palabra de Dios, como dice esa vista, lámpara es a mis pies tu palabra, pero que realmente podemos entenderlo.
Porque es realmente muy sencillo colocar este versículo en el estado de WhatsApp, en las historias de Facebook, pero realmente que nuestras vidas sean caminadas en él. La teoría dice, lámpara a mis pies, tu palabra ilumina mi camino. En realidad, algunas veces podemos estar perdidos porque hemos dado la espalda a la luz, cuando en realidad nosotros debemos dar la espalda a los ladrones, los pecadores, no a la luz. Nos quiere guiar por un camino perfecto en medio de la oscuridad de este mundo, porque este mundo es oscuro, es un mundo de tinieblas. La vida en abundancia es que da Jesús, es una vida de luz. Él es la luz admirable. Él es la lumbre de la mañana, como hemos pasado en los últimos domingos. El sol de justicia, como un profeta llamado Malaquías en el Antiguo Testamento lo escribió. Él es nuestra guía, nuestro pastor, como Jesús dijo. Aquí estamos hablando con la palabra. Dicho esto, pudiendo entender lo que Jesús nos dice, pudiendo o entendiendo, afinando el oído a lo que Dios quiere hablar, a quién debe dirigirlo nuevamente en nuestras vidas. Ahora la pregunta se amplía. Si tu familia te odia, si tus hijos te odian, bien, acabé de decir que Jesús debe guiarnos. La razón por la cual Jesús primeramente tiene que guiarnos, y si nosotros no nos dejamos guiar por Jesús, Él no nos va a guiar, no va a guiar a nuestra familia. Algunas veces los padres, no voy a decir que los míos no me consta los míos, pero otros padres en el mundo se quedan, ¿por qué sus hijos no nos oyen? Muchas veces porque primero no han querido oír a Jesús. Entonces, antes de la práctica diaria, antes de poner esto en práctica a nuestros hijos, quiero decir, primeramente nos evaluemos y decir si realmente oímos la voz de Dios y obedecemos sus palabras. Después de eso, ese tema que quiero ahora hablarles sobre familias. Ahora quiero hablarles de familias. Nuestros hijos, nuestras familias, ¿nos están escuchando? ¿Están escuchando ese portavoz, ese embajador de la palabra? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también les dijo a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. ¿Y por qué Jesús les encomienda eso a sus discípulos? Porque en realidad nosotros, por ser la iglesia, por ser la luz, por tener la luz de Cristo en nosotros, somos la luz del mundo. Porque tenemos la luz de Cristo. Y la pregunta es, ¿estamos dejando alumbrar la luz de Cristo en nuestra familia? ¿O por el contrario, estamos dejando que los ladrones, los asaltadores, asalten el verdín de nuestra familia? Vuelvo a repetir, ¿acaso los ladrones están asaltando el verdín de nuestra familia? Jesús terminó el sermón del monte con esta parábola, a los cimientos. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 27. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. A cualquiera pues que no oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca, sobre Cristo. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a una persona insensata que edificó su casa sobre la roca, no es la arena. Edificó su casa sobre la arena. La persona insensata edificó su casa sobre la arena. Entró la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos, dio con ímpetu en aquella casa y cayó, y fue grande su ruina.
Primero, nuestras vidas personalmente, nuestras vidas en el ámbito personal, tienen que ser edificadas sobre la roca de Cristo, la roca que es Cristo en realidad. Así es. Y ya después de que nuestra vida, nuestro ámbito personal, sea fundamentada en Cristo, en la roca, una roca fuerte e inamovible, ahora hay que dejar que esa roca inamovible también sea la base de nuestra familia. No podemos decir que nosotros vivimos a Cristo, pero que nuestra familia no, nuestros hijos no lo hagan. Déjame enseñarles cómo se ve una familia fundamentada en la roca, una familia fundamentada en la vida. Una familia fundamentada en la roca es una familia que instruye a sus hijos su palabra. Quiero poner una imagen, una familia unida, una familia enseñando la palabra. Ahí está, en la Javier. Esa es una familia que se está fundamentando sobre la roca, que se está construyendo en Cristo, está creciendo en Él. Porque el día que los padres ya no estén, que los hijos tengan que fundar su nueva familia, lo van a hacer en Cristo, como dice el proverbio, parafraseándolo. Instruye al niño su camino, porque cuando sea viejo no se apartará de él. Estamos instruyendo a nuestros niños. En caso contrario, probablemente los ladrones pueden venir a asaltar a su vida. Cuando tengan que construir familia, los ladrones asaltarán a ellos, a su generación. Pero esta es una familia fundada sobre la roca. Ahora vemos una familia fundada sobre la arena, una familia separada, que es la siguiente imagen. Una familia fundamentada, repito, sobre la arena. Pero las redes sociales son débiles. Cada siglo, cada generación tuvo su arena. La filosofía hueca de los colosenses no son exclusivas de ellos, también han permeado en toda la historia, a toda la iglesia. Y el foco principal de esta filosofía es la tecnología, las redes sociales. No nos vamos a engañar. Entonces, una familia separada, fundamentada sobre la arena, fundamentada en cada quien en su mundo, cada quien construyendo precisamente el mundo que las redes sociales permiten crear, cada quien construyendo su vida a su manera, cada quien oyendo a diferentes voces, y no es precisamente la voz del buen pastor. En muchos casos, cuando una familia se ve así, no se está edificando por la roca, no se está dejando guiar por el buen pastor. Y la pregunta es, ¿cómo se ve esa familia? Como la primera imagen, como la segunda imagen. Una familia fundamental en la roca, una familia fundamental en la arena. Cuando lleguen los problemas, ¿qué vamos a hacer? Cuando lleguen las circunstancias, cuando lleguen las adversidades, ¿cómo nos vamos a enfrentar a ellas? Creo que lo he experimentado, que sin Cristo desmayamos, sin Cristo nos olvidamos, pero con Cristo nuestra fe se fortalece, porque Cristo, nuestro Dios, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra torre fuerte, nuestro Salmo 16. Entonces, Pedro poniendo ese mensaje. Un pastor cuida de sus ovejas, Él las alimenta y las cuida. Jesucristo ha hecho eso mismo con cada uno de nosotros. Ahora debemos cuidar a nuestras familias con el amor que Dios nos dio, junto con el poder y la autoridad de Jesús. Vamos a poner este versículo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. A él nos debemos enfocar nuestra familia. Primeramente, nos debemos dar ejemplo. Nosotros, como líderes de nuestra familia, debemos dar ejemplo.
Debemos dejarnos guiar por el buen pastor primeramente. Debemos entender la voz de Dios para que nuestra familia, nuestros hijos, nuestra generación puedan discernir, puedan escuchar nuestra voz. Una voz que viene de parte de Dios, porque hemos sido primeramente fundamentados en Él. Él es el buen pastor. Y no es una frase para colgarlo en una publicación, en una red social. No es una frase que se pueda colgar en la puerta de tu casa, que también me hacer eso. Se ponen versículos en la puerta de tu casa, que no está mal. Lo que pasa es que no vivimos ese versículo, que está en la puerta de nuestra casa. Hay que vivirlo. Vamos a ver. Levántate. Y ahora vamos a dejar que Jesús nos guíe nuestra vida. El Espíritu Santo, se me olvidó hablar de el Espíritu Santo en nuestra guía, en nuestro consuelo. Y aquí en el día de hoy es el Espíritu Santo el que tenemos. Dios el Padre nos ha revelado al buen pastor, a su Hijo Jesucristo, y en Él debemos ser pastoreados. El Espíritu Santo nos guía hacia Él, hacia ese buen pastor. Fundamentados en eso, fundamentados en Cristo, vamos a ver. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos primeramente por ese día. Gracias por nuestras vidas. Gracias porque tenemos una vida en abundancia. Una vida plena. Gracias a ti. Gracias te damos por el perdón, porque hoy queremos entender más de ti, entender cuán ancho, cuán alto, cuán profundo, cuán inmenso es tu gran amor. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por tu amor, por tu redención, por tu salvación, por el perdón de nuestros pecados. Amado Dios, podemos entender que Jesús es el buen pastor, que Jesús es nuestro buen pastor, que en Él nada nos falta, que en Él está la fuente de agua viva e inagotable. En Él estamos llenos y completos. Hoy pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos direccione, que nos dejemos guiar por ti, que nos dejemos guiar por Jesús, por el buen pastor, que nos dejemos guiar por la persona que es la paz, que sobrepasa todo entendimiento, que podamos despojar toda carga ante Él. Señor, síguenos revelando a Cristo. Que no sea un clamor cada vez que se canta una canción, cada vez que vengamos a este lugar, sino que sea un clamor persistente en cada uno de nuestros días, en nuestros labios, Señor, te honra, no solo nuestros labios, sino nuestro corazón también te adore a ti en espíritu y en verdad. Guíanos, Señor. En este mundo de adversidades y tribulaciones, sé tú la guía que necesitamos. Sé tú, oh Dios, nuestro buen pastor. Hoy entendemos que tú eres la puerta, el camino, el puente y el mirador a la salvación eres tú. Ahora queremos que nuestra vida esté guiada en ti. Queremos caminar bajo tu perfecto camino. Queremos andar y obedecer tu palabra. En tus manos colocamos esa noche.
agradeciéndote por esta reunión. Sabemos que tú nos cuidas y nos proteges en cada aspecto de nuestra vida, que tú conoces nuestra entrada, nuestra salida, y que tú eres el centro de nuestro ser. Y te pedimos que Jesús siga siendo el centro de nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo, amén y amén.